para que iniciemos. Ok, entonces vamos a iniciar inmediatamente con nuestra asignación en el día de hoy. La pantalla se ve bien, ¿cierto? Sí, se puede visualizar bien. Perfecto. Nuestro primer tema es un tema bastante sencillo. Vamos a hablar un poquito sobre la evolución, los conceptos, la importancia de las finanzas públicas. Ahora bien, para ustedes, un concepto, un conocimiento, ¿qué sería finanzas públicas? ¿Qué usted entiende por finanzas públicas? No tiene que ser que usted me diga un concepto totalmente técnico de un autor, un libro, sino lo que usted entiende para usted. Vamos a ver, me pueden abrir su micrófono y me van. Sí, dígame. Dígame, Joel. Bueno, finanzas es una área de la economía, el funcionamiento de los mercados de dinero. Entonces, yo entiendo que pública ya es cuando se administra y tiene que ver todo con la oficina del Estado. Muy bien, muy buen aporte de Joel. ¿Alguien más? La finanza es recaudar ingresos para el manejo del desarrollo del país mediante un presupuesto. Muy bien, así es. ¿Alguien más? Sí, ¿Sí? Buenas noches. Les decía que las finanzas públicas se encargan de lo que es la recolección de los, en este caso, de los recursos económicos, vamos a decir, de los impuestos, para dirigirlo a lo que es el gasto de inversión de la población. Muy bien, así es. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Bien. En cuanto a las opiniones que ustedes realizaron, excelente, todo muy bien, muy claro, así mismo es. Las finanzas públicas no es más que eso, es la parte económica, es el comportamiento económico que tiene un país. Y como nos decía Joel al inicio, como dice su nombre, público hace referencia a lo que es el Estado. ¿Cuál es el objetivo principal del Estado a través de la finanza pública? Bueno, recolectar, recaudar los ingresos. ¿Para qué? Para cubrir las necesidades de todo lo que es su ciudadanía, su población de manera general. No es solamente hacer una recaudación para luego decir, bueno, voy a cubrir a los más necesitados. No, es una recaudación de manera general, de manera compuesta, para poder ayudar a la ciudadanía, ya sea al más rico, al de clase media, al de clase baja. ¿Por qué? Porque a través de estos recursos yo voy cubriendo cada una de las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Bueno, tener una vía, ¿verdad? Una vía pública en buen estado que yo pueda transitar, tener áreas recreativas, tener espacios públicos como por ejemplo espacios deportivos, escuelas, tener salud, tener educación. Todo eso va dentro de lo que es el órgano de la finanza pública y todo eso cubre las necesidades básicas dentro de una población. Entonces, ya viendo lo que es finanza pública dentro de un significado más técnico, podemos decir, esta palabra viene del latín fins, ¿verdad? Y si uno va a lo que es su significado, ya podemos decir dentro del origen, es como la parte dice que un fin, un remate, una conclusión. Pero en sí, cuando ya nosotros lo vemos, el significado directamente a la parte de finanzas, no es más que una multa económica,
¿verdad? Es la parte de un fisco, es lo que es el agraviante al dinero público. Y obviamente, ya dentro de lo que es el autor del libro que nosotros vamos a utilizar, dentro de lo que es la finanza pública, el Córdoba Padilla, ¿qué nos dice nosotros? Que la finanza pública no es más que esa recolección que se hace en cuanto al dinero, en cuanto a lo que son los bienes jurídicos. Cuando hablamos de los bienes jurídicos, aquí podemos hablar de los impuestos y podemos hablar también de las multas. Por ejemplo, ahora mismo nosotros, lo que, ¿verdad? Aquella persona que posee un vehículo, para poder transitar en las vías, tiene que pagar un impuesto, tiene que, ¿verdad?, hacer ese agravio a lo que es el dinero público, a un bien jurídico, para tú poder transitar, para tú poder moverte de un lado a otro. Y eso es un ingreso que tiene el Estado, es un ingreso que recauda esas instituciones que trabajan con ese fin. ¿Cuáles son las recaudadoras que tiene el Estado? La Dirección General de Impuestos Internos. Ajá. ¿Y cuál otra más? La Dirección General de Aduanas. Exacto. Esas son las principales recaudadoras que tenemos aquí en el país. La Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. Ya son las que se encarga de buscar ese dinero. Aparte, ¿verdad?, del dinero que se debe de gestionar para poder completar lo que es el presupuesto público. Entonces, dentro de esas finanzas públicas, ¿verdad?, hay ciertas actividades financieras. Esas actividades financieras, como nosotros decíamos, se dan a través de la distribución de los gastos públicos. Entonces, ¿qué necesita o qué debe de hacer un Estado para yo poder cubrir esos gastos públicos? Que los gastos obviamente se dan a través, un gasto no es más que esa erogación, esa salida del dinero que yo debo contemplar para yo poder, nuevamente, como les decía ahorita, cubrir esas necesidades. Y ese dinero, de manera ya contable, todo lo que sea gasto es un dinero que sale pero que no retorna. Se debe de presupuestar a través de un presupuesto público. ¿Y qué hacen las finanzas? Bueno, organizan, contemplan, ven las reglas técnicas, las actividades financieras que se deben desarrollar. Yo recaudo, pero a la misma vez el presupuesto público se complementa de los ingresos que yo tengo en el Estado, los ingresos que se recaudan. También lo complemento con el financiamiento que se hacen a través de los préstamos que toma el Estado para poder cubrir o poder completar ese presupuesto para el momento que yo haga la distribución de los gastos. Claro, preguntas, algo que quieran agregar. Yo tengo una duda, profe. Sí. Las instituciones que se manejan, o sea, que son, vamos a decir, del Estado, pero que manejan recaudaciones y presupuestos, o más bien que son descentralizadas, también la enmarcamos dentro del concepto de finanzas públicas. Sí, se marcan también, por ejemplo, Corazán, porque hay una recaudación que se realiza a través del cobro de agua, ¿verdad? Se supone que ese cobro que yo realizo, que yo hago a los usuarios, ¿para qué sirve? Para yo seguir extendiendo, para yo seguir creciendo, para yo abastecer la ciudadanía, para yo dar un mejor servicio. Y obviamente está dentro de lo que son las finanzas públicas. ¿Qué podemos decir? El Teatro del Cibao, el Teatro Nacional, está dentro de las finanzas públicas porque es un recurso público del Estado. Porque cuando hablamos de finanzas públicas, no solamente podemos verlo de manera económica, porque las finanzas públicas cubren también esos recursos recreativos, el Estadio Olímpico,
va dentro de las finanzas públicas, porque en su subdivisión, la finanza pública, más adelante hay un tema que vamos a ver cómo se subdivide. El Estadio Olímpico, el Teatro del Cibao, esos lugares recreativos forman parte porque son recursos y que cubren ¿qué? Una parte sustancial del ser humano, de las necesidades. Recuérdense, hace unos minutos que yo le hablaba bastante, le toqué, fui muy objetiva en esa parte donde le decía que la idea de la recaudación del Estado es ¿para qué? Para cubrir las necesidades básicas de la población a través de los recursos, ¿verdad? De todo lo que nos brindan. Porque la autopista Duarte se hace con las finanzas públicas del Estado. ¿Y quiénes la utilizan? Todo el dominicano, el extranjero, ¿verdad que sí? Esas autopistas no dice, bueno, por aquí solamente va a cruzar la clase media del país o la clase alta. Vamos todos. Usted quiere el teatro, usted dispone, está abierto para el público. Usted va para algún otro tipo de bien que tenga el Estado, usted puede hacer uso. Usted quiere ir al hospital, no está limitado solamente, ¿verdad?, a una población, es a nivel nacional, la población completa. ¿Todo claro? ¿O quedó alguna duda? Está claro, está claro. ¿Todo claro? Todo claro hasta ahora. Ok, muy bien. Entonces, dentro de las mismas finanzas públicas, ¿verdad? También se contempla lo que es la economía privada. Una pregunta que le estaría haciendo. ¿De qué manera ustedes creen que esas empresas o esas finanzas privadas, esa economía privada, también puede inyectar recursos al Estado? ¿De qué manera una institución privada puede inyectar recursos para hacer crecer, para ayudar a lo que son las recaudaciones del Estado? Profe. Sí, dígame. Profe. Con los descuentos de los impuestos, ahí está, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, a través de la nómina de los empleados. Ah, perfecto, el impuesto sobre la renta, muy bien. Profe, yo Así podría es. poner un ejemplo de eso. Claro vamos que sí. a poner las aerolíneas y los hoteles que hay en el país son privados, pero de alguna manera u otra, esos fondos llegan a nuestro país y puede de que aumente el Producto Interno Bruto de alguna manera, o sea, el capital del país, porque es una entrada bastante amplia al país. De alguna manera u otra, pienso que puede como influir. Muy buen ejemplo, porque es muy buen ejemplo, como ella dice. Y hay aerolíneas, asimismo, que, ¿verdad?, que tienen su consorcio, tienen contratos con hoteles. Obviamente que realizan esos hoteles una publicidad de fines de semana, de una semana, un todo incluido, por así decirlo. Obviamente, ¿qué hace ese turista? Compra el paquete, viene aquí al país, el hotel le tiene un autobús, un transporte privado, ya ahí hay una empresa que se está beneficiando para trasladar ese turista, ¿verdad? Ya ahí hay un impuesto, ¿a través de qué? A través del combustible. Luego, cuando ese turista va al hotel que comienza a utilizar, ¿verdad?, las instalaciones, hay consumo en comida y obviamente quienes le distribuyen, esos hoteles tienen sus suplidores para cubrir todo lo que necesitan para abastecer al turista. Las bebidas, también tienen los suplidores para abastecer las bebidas que van a consumir todos esos turistas. Entonces, es decir, aquí hay un aporte que va desde un factor o un agente primario a un agente secundario y a terceros.
¿Por qué a tercero? Porque a través de ese consumo que le está haciendo el turista, hay otras empresas que se ven también involucradas, que reciben y que esa empresa paguen impuestos y que le va a llegar también al Estado. Es decir, que fue un muy buen ejemplo el que ella colocó. Es una manera de que las finanzas públicas, aparte, porque uno puede decir, uno se ve uno como individuo, como usuario, el impuesto, sí, pero las empresas también es una sociedad conjunto con el Estado donde aporta a esas finanzas públicas. Por ejemplo, hay empresas que pagan millones y millones en cuanto a ITEVIS y muchas veces hacen adelantos. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan cuando nos fuimos de pandemia al inicio, entre finales de marzo, principios de abril. Para marzo había que pagar el impuesto. Hay muchas empresas que según el periodo que cierran, hacen el pago de esos impuestos. Y el gobierno saliente que estaba pidió adelantos. Por ejemplo, empresas como Corripio que pagan millones y millones de pesos, tú puedes hacer un adelanto. El Estado lo recibe, ¿verdad? Dentro de lo que es sus finanzas. Inmediatamente con esas finanzas fue que comenzaron a realizar muchas de las ayudas que se realizaron durante la pandemia. Otro punto fue que el mismo Estado colocó bonos soberanos, bonos de deudas públicas, de letras públicas. Esos son instrumentos financieros que utilizan las bolsas de valores. Por ejemplo, dentro de los instrumentos financieros tenemos los bonos de deuda pública que lo coloca el Estado, donde te lo da a una baja tasa de interés. Hay empresas que compran esos bonos y comienzan a hacer negocios, ¿verdad? Y el Estado en su momento le va pagando ese interés hasta que la empresa nuevamente recupera, porque es como te compro la deuda, te doy el dinero, pero ese dinero tú me lo tienes que devolver con un interés tal vez menor que el que te podía prestar el Banco Mundial, pero tú me lo tienes que retornar en un momento. No sé si se entiende la idea. Sí, profe. Ok, por ejemplo, ese fue uno de los casos que se vio con las AFP. El Estado colocó bonos de deuda pública. La AFP que tienen una buena cantidad de millones de dinero, las AFP colocan en bolsas de valores, en instrumentos, ya sea tanto de vivienda como de desarrollo inmobiliario. Entonces, ellos lo que hicieron fue, bueno, nos ponemos de acuerdo, te compramos al gobierno, tú recibes el dinero y luego en X tiempo tú nos vas retornando el dinero con una tasa de interés mucho más baja. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, entre abril y mayo. Esos bonos, no sé si ustedes recuerdan, lo vieron por la noticia en la parte económica. Con eso fue que se comenzó, ¿verdad?, a poder cubrir un poquito lo que fueron las ayudas con la pandemia, porque el gobierno tenía que buscar soluciones. No solamente era el país que estaba, ¿verdad?, enfrentando esa pandemia, era a nivel mundial. Todos los países, ¿verdad?, estaban agarrados, solicitando ayuda al Banco Mundial, pero también tenían que sopesar por lo que tenían de primera instancia, donde había dinero. Siempre las AFP colocan lo que son sus valores dentro de lo que es un mercado de bolsa de valores primario. ¿A qué llamamos bolsas de valores primarios? Por ejemplo, a los que le decía anteriormente, el desarrollo de vivienda, al desarrollo industrial, al desarrollo inmobiliario, al desarrollo también agroeconómico. Entra en esa parte. Aquí mismo en República Dominicana existe una bolsa de valor que tal vez, bueno, hay dos ahora mismo que conozca así. Está la Phillips Rate Dominicana y la JJMB. No sé si lo que son aquí de Santiago, en una nueva plaza que colocaron en la 27 de febrero, casi frente a los Cerros de Gurabo. Ahí
de cruz y ve su letrerito. Sí, profe. Ya, yo me di cuenta así de eso. Hay varias más, porque hay otra pequeña en la Plaza Charo. Le digo a los que son de aquí de Santiago, porque sé que hay algunos que son de otra ciudad, pero reconocida para inversiones están esas dos. Las otras son reconocidas, pero ustedes saben que las empresas que van a colocar su dinero en ese tipo de inversiones buscan empresas que sean reconocidas, que tengan experiencia, que sean un poquito conservadoras, ¿verdad? Primero evalúan antes de ir colocando. Y otro de los puntos que ayudó bastante fue el Banco Central. Los instrumentos de valores siempre colocan el 95% tienen que colocarse dentro del Banco Central. Son una de las reglas, de los requisitos que le piden. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Bien, entonces, un punto importante, el Estado y la actividad financiera. Dentro del Estado y la actividad financiera se ven involucrados muchos intereses. Se ven involucrados intereses políticos, intereses particulares, pero obviamente el punto importante dentro de los intereses que el Estado debe de tener es poder cubrir y tener una finalidad cabal con lo que es su población. ¿Qué pasa? Que según va transcurriendo el tiempo, va transcurriendo los años, todo lo que conlleva la parte de finanzas públicas y al Estado tiene como logística y es crear lo que son fines fiscales. ¿A qué podemos llamar los fines fiscales? Bueno, a que vienen nuevas leyes, aumento en cuanto a los impuestos, porque obviamente sabemos de que vamos en una situación donde el Producto Interno Bruto va creciendo, la inflación, y se realiza ese aumento, esas reformas fiscales. ¿Qué hace el Estado de manera, podemos decir, de manera inteligente? Bueno, yo lo que hago es que para poder recaudar, realizo reformas fiscales donde limito o hago descuento al pago de un impuesto. ¿Para qué? Para que la población se anime. Si tú estabas atrasado, tú me pagas, entonces yo recaudo más. A yo tener una deuda parada. Por ejemplo, ahora mismo en cuanto a lo que es la parte mobiliaria, hay una reforma fiscal que venció el martes de esta semana, donde si tú debías impuestos, por ejemplo, sobre la propiedad mobiliaria donde tú vives, tú acudías en base a esa reforma fiscal que ellos promulgaron, entonces tú ibas a tener un descuento de un 10, un 20, dependiendo del monto. Es una manera para atraer ingresos, porque es lo que necesita el Estado, ¿verdad que sí? Hay un aumento grandísimo en cuanto a la deuda pública, hay falta de dinero, entonces yo tengo que buscar logística donde yo a la población pueda traerla. Eso es como una tienda, cuando hacen oferta, que usted va, un especial, una oferta, eso mismo hace el Estado, pero se llama reforma fiscal, donde yo llevo al contribuyente, al ciudadano, a que se acate a esta reforma para yo poder, ¿verdad?, cubrir. Por ejemplo, se da siempre con casos mobiliarios, con pago de impuestos que yo sé que yo puedo atraer. Ahora bien, dentro de esas reformas fiscales, yo siempre he visto algo, y es lo siguiente. Ellos siempre buscan la manera, ¿verdad?, de beneficiar en cierta parte al ciudadano en algo, pero hay muchas empresas ahora mismo que tienen deudas enormes, millonarias en cuanto al pago del impuesto. Ese impuesto va aumentando. Hay empresas que siguen operando y se hacen, como uno dice popularmente, la loca. Entonces, muchas veces,
y se ha dado el caso, hay representantes que van y quieren negociar y le dicen, mira, DGI, mi empresa te debe 5 millones de pesos. Yo quiero negociar, llegar a un acuerdo de yo pagar el 25% y dentro de un año la otra monto que yo te debo, vamos a dividirlo en cuotas. Y automáticamente, ¿qué hace la DGI? Te pone una barrera y te dice, no, tú tienes que pagarme o no. ¿Y qué hacen a veces las empresas? Hay empresas que siguen operando, al final cierran, hay empresas que no te pagan nadie, acumulan y luego cuando ya no pueden más, esa deuda se queda ahí. Y hay a veces que uno como contador, y por ejemplo, en el caso mío, que yo tengo una maestría en contabilidad impositiva, esos son uno de los puntos que uno toma en cuenta. Oye, DGI, pero si te quieren pagar, el Estado necesita dinero, entonces el mismo ejecutivo, es el mismo servicio al cliente o el agente o el fiscalizador de la DGI, ¿qué tú debes de hacer? Porque eres tú quien debe de correr la voz y hacer llegar esto ante el superintendente o al director general. Mira, los casos que se están presentando es que hay empresas que desean pagar, vamos a trabajar o vamos a establecer reformas donde podemos ayudarla. ¿Para qué? Para que esa empresa siga, se generen los empleos. Si usted paga la deuda y luego ve que la empresa va bien, ¿qué tú haces? Se quiere extender, hay más empleo, la actividad económica crece, hay un círculo, el Estado recauda, que es lo que quiere, ¿verdad? Es decir, son puntos importantes que se hacen, pero, ¿verdad? Entre comillas, lamentablemente, muchas veces la DGI no lo ve así, la DGI te dice, no, págame, no, paga, y tal, no, es que me paguen. Y a veces, es como yo le decía ahorita, uno tiene que colocarse en el lugar del otro. Y si tú haces reformas fiscales para algo, también ayuda a los empresarios. Y más ahora que los empresarios, ¿verdad?, están un poquito con la soga al cuello. Bien, estamos claros en cuanto a esa parte de las actividades financieras, la parte, las consecuencias, la logística, que sería bueno que utilice el Estado y de qué manera. Todo eso conlleva el crecimiento de la finanza, señores, y así hay que financiar menos, porque es lamentable que el presupuesto del año 2021, aproximadamente el 63% fue financiado. Para poder cubrir los gastos que hay dentro de ese presupuesto, si usted dice, bueno, los ingresos tienen que ser un 100, el 63% es financiado, hay un 37% que solamente el Estado está recibiendo mediante ingresos recaudados. ¿Vamos bien o vamos mal? Vamos bien, mal. Exactamente. Así mismo, entonces hay que buscar alternativas, soluciones, objetivos, crear estrategia. Y esas son las voces que deben de ir llegando. Bien. ¿Algo que quieran agregar, alguno de ustedes? ¿Algún caso que le haya pasado en particular? Pero sí, una pregunta. En el caso de que aún así, después de que el Estado aplique todas esas medidas, se sigue generando, vamos a decir, un déficit en el presupuesto público, ¿cómo pueden subsanar eso entonces? Siguiendo realizando financiamiento, es la única manera. Haciendo financiamientos, porque el Estado tiene que cubrir los gastos. Y si tus ingresos no te dan, es de la manera que tú puedes completar el presupuesto para tú poder cubrir las necesidades. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo más gastos que los ingresos que estoy recibiendo, ¿qué está pasando ahí? Que está saliendo más dinero que lo que está entrando. Hay un déficit grande. Entonces, tú tienes que evaluar, tú tienes que decir cuáles son las venas por donde el dinero está saliendo. Vamos a comenzar a buscar, vamos a buscar soluciones o acortar o ver qué se puede hacer.
Por ejemplo, nosotros somos un país subdesarrollado, pero este es un país que vive demasiado de ayudas, se le da demasiado ayuda a la población. Y esa ayuda, la carga la tiene la clase media. Entonces, obviamente, para tú poder subsistir a la clase baja, porque tú lo que haces es que la ayuda, en vez de tú dar ayuda en esa magnitud, crea estrategia de que esa persona aporte o que esa ayuda se devuelva nuevamente. Por ejemplo, no es por nada, pero las ayudas del quédate en casa, ¿en qué manera vuelven al Estado? Todas esas ayudas que se dieron en quédate en casa es un dinero que sale del Estado. Ahora bien, si yo pregunto, ¿de qué manera, si sale del Estado, la idea es que lo que sale otra vez vuelva, ¿verdad que sí? Para que exista ese círculo, esté el ingreso, sale, vuelve lo mismo y está saliendo lo mismo, ¿verdad? ¿De qué manera todas esas ayudas que se dieron va a volver? El Estado la puede otra vez obtener. Bueno, profe, una parte muy mínima retorna por la vía del impuesto selectivo al consumo. La gente lo que ha hecho es mucho. Pero usted lo dijo, ¿es una parte qué? No, muy mínima. Muy mínima. Muy mínima. Y respecto de lo que es los ingresos y los egresos de la recaudación del Estado, se evidencia un mal manejo, no quizás en lo que es las recaudaciones, porque fuga siempre las ha habido y siempre las habrá. Y hasta en el mejor gobierno siempre lo va a haber. Sí. Pero se evidencia que hay una mala distribución de esos fondos, porque uno se sorprende, por ejemplo, año tras año se realiza un presupuesto que se hace tomando como referencia el presupuesto del año anterior. Se estiman los ingresos y se estiman los gastos. Perfecto. Pero uno se sorprende cuando de la noche a la mañana, pues resulta que cualquier entidad del Estado hace un desembolso, por ejemplo, en días atrás, de 100 millones, me parece que fueron para la clase artística. Entonces, yo entiendo que sí, que hay que ayudar, porque no todo el mundo está bien, no todo el mundo tiene como subsistir, pero no podemos ahogar en deuda lo que es el Estado, porque al final nos vamos a ir todos. Sí, es un muy buen aporte, así es. Eso fue algo que podemos decir fuera de contexto totalmente, porque si todo el mundo necesitaba ayuda, ha sido una situación, ¿verdad?, precaria, pero hay que adaptarse a ciertas cosas. Pero tú tomar préstamo en una magnitud así para tú cubrir, ¿verdad? Eso como que había que evaluarlo. Entonces, estoy muy de acuerdo con usted. Hay gasto, hay salida de dinero que es irrelevante. Entonces, ¿qué hace eso? ¿Qué pasa eso? Que eso nos pone a nosotros a una carga mayor, a una carga de una reforma fiscal, de un aumento de impuestos, los productos de primera necesidad. En esta semana, yo he pasado la semana completa escuchando a, por ejemplo, los constructores, a las personas que tienen ferretería quejándose del aumento de los materiales de construcción, el aumento de la canasta familiar. Entonces, imagínense ustedes, ya esas cargas, esas ayudas ya se están viendo afectadas, ya están encima de los hombros de nosotros mismos. Porque tú dices, sí, ayúdame, pero tú no sabes que esa ayuda que te están dando te va a costar luego hasta 3 veces más. Y la idea es, oye, si yo te respaldo en cuanto a una ayuda, que esa ayuda se devuelva. Un ejemplo claro está el Infotep, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional.
¿De dónde se alimenta el Infoté? El Infoté se alimenta a través de la factura, del pago de la factura de la TCS, del 1% del valor del salario de cada uno de los trabajadores. Es decir, si usted cobra 10,000 pesos, la empresa, porque esa es responsabilidad de la empresa, paga el 1% por ese salario que usted tiene y va a ir destinado al Infoté. Pero ¿qué hace el Infoté para retornar ese beneficio que recibe? Prepara jóvenes, capacita jóvenes y le da una capacitación, ¿verdad? 1A, una capacitación excelente. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, te estoy devolviendo la ayuda que tú me das inmediatamente. Te estoy remunerando hacia atrás, te estoy preparando. Si usted como empresa necesita, bueno, para mi personal yo quiero solicitar un curso de servicio al cliente. ¿Qué usted hace? Usted solicita al Infoté, mira Infoté, la empresa tal, desea un curso de servicio al cliente. Infoté se traslada y le da un curso de servicio al cliente, de cómo recibir al cliente, del trato, de la amabilidad, la cortesía, de ser empático, de tal cosa. Trabajo en equipo, usted lo solicita, ya va Infoté, un trabajo en equipo para todos sus empleados. Entonces, eso que yo pago, usted dice, bueno, lo pago con gusto. Sale de la empresa, del trabajo, del día a día, de los impuestos, pero retorna nuevamente a mi empresa de una manera satisfactoria. ¿Verdad? Sí, dígame. Este tema. Yo escuché de alguien que imparte clases en Infotep. Hay un vicio que no todas las empresas, por ejemplo, si yo que hay una empresa, una máquina, o sea, hay un beneficio que esa empresa entera que por ejemplo, si yo tengo una empresa y compro maquinaria afuera y yo necesito un técnico que me arme esa maquinaria, porque dentro de la empresa yo no tengo un empleado capacitado para dicho proceso, ellos me envían gratuitamente a alguien capacitado para instalar dicha maquinaria si lo tienen. Totalmente gratis. Ellos sí pueden hacerlo porque Infoté tiene técnicos especializados. Infoté tiene técnicos que se preparan, que le dan capacitaciones fuera del país para luego venir y capacitar a aquellas personas en maquinaria, en mecánica industrial, en mecánica automotriz, en refrigeración, en electricidad, porque recuerden que todo va evolucionando. Uno no se queda rezagado en un lugar, todo va evolucionando. Por ejemplo, mire, durante este año todo lo que hemos evolucionado a través de lo que son las clases virtuales, todo va cambiando. La tecnología es constante. Entonces, asimismo, esos institutos, principalmente ellos, como si ellos son los que nos capacitan a nosotros, ellos tienen que ir como a la vanguardia, al día a día. Y por eso es que muchas veces hay empresas que solicitan ayuda de ellos para alguna programación, para algún ensamble. Y entonces usted dice, estoy pagando, pero ese recurso otra vez vuelve a mi empresa. Entonces esas son de las cosas que el Estado debe de buscar, que los recursos, si yo te voy a dar ayuda, regrese. Tomando el ejemplo, algo que siempre escuchamos de un país desarrollado, Estados Unidos, tú trabajas, te descuentan, ¿verdad? Tú pagas los impuestos y después dices, se recupera, pero tú vuelves y lo gastas, pero vuelve al Estado. Es eso lo que debe de buscar. No es solamente alimentar a aquellas personas. Dicen por ahí que el que menos molesta es aquel que menos necesita. Entonces, si usted siempre está cubriendo necesidades, ¿quiénes son los que más se quejan? El que tiene menos recursos, siempre el que necesita, pero ¿qué hace esa persona o qué hace esa población diferente para ayudar o para necesitar menos? ¿Qué hacen diferente? Díganme. En su mayoría nada. Así mismo es. A veces
están más o menos y se hunden más para tener más ayuda. Entonces, son de las cosas que se deben de buscar. Vamos bien, vamos claro. Sí, son los que más evaden impuestos también. Es otro punto, son los que más evaden impuestos, así mismo. Entonces, dentro de lo que es la parte financiera y la evolución, como yo les decía, principalmente la parte de finanza viene desde hace bastantes siglos atrás. Podemos decir desde antes de Cristo, porque conocemos que en Egipto, en Grecia, en Roma, en todo eso sitio había un tributo donde se debía de pagar. Luego, obviamente, eso se fue dando periódicamente según el transcurrir hasta que se entendió lo que era la parte economía, lo que era la parte transaccional. Y de aquí se conoce que usted tenía que darle ese beneficio a la parte del Estado de tu poder operar para tú poder realizar algún tipo de transacción, algún tipo de economía. Y así, hasta nuestro tiempo, en el transcurrir, ya luego durante la Revolución Industrial, donde ya todo, como dice la palabra, revolucionó, se comenzó a utilizar el uso de las maquinarias, se le comenzó a llamar a las ciencias, a esas ciencias económicas por su nombre, donde se comenzó a conocer lo que fueron las cuentas contables como un activo, un pasivo, un capital, un ingreso, un costo, un gasto. Inmediatamente aquí ya surge la parte económica, surge lo que es, podemos decir, se enriquecen los negocios y comienza a tener una omnipotencia, lo que es el Estado, a tener ya una presencia, a tener presencia en cuanto a la parte privada también, en cuanto a sus asuntos públicos y políticos. Bien, bueno, esta era de la misma parte que yo estaba hablando, lo que fue surgiendo según al pasar de los siglos, donde comenzaron, ¿verdad?, las obras financieras e inmediatamente a crear y a demarcar lo que eran las finanzas públicas. Entonces, jóvenes, dentro de lo que es el concepto, la evolución, la importancia y la característica de las finanzas públicas, hemos desarrollado nuestro tema en la noche de hoy. Algo que ustedes quieran agregar sobre el tema. El primer tema siempre es un poquito más corto. Y el examen va a ser así de corto. Ay, no se me preocupen tanto por el examen. Un poquito. Sí, porque el tema hoy estuvo clarito, clarito. Mire, vamos a hacer un negocio. Bueno. Vamos a hacer un negocio, profe, vamos a hacer un negocio entonces. Dígame del negocio, a ver. Nosotros nos preocupamos por aprender y usted nos asegura entonces que no hay que preocuparse por el examen. Pues ya usted puede decir que ese negocio está hecho. Así es. Excelente. Sí, ustedes van a ver que es una materia, es muy bonita. La materia de finanzas públicas es muy bonita porque es como del día a día, de lo que nosotros vamos trabajando, de lo mismo que muchas veces nosotros nos preguntamos, nos sentimos a veces hasta preocupados por lo que está pasando, por las situaciones que se dan, que nosotros vemos con nuestros gobernantes. Y es una materia también donde se llevan muchos temas actuales. Recuérdense, por ejemplo, si usted en un momento siempre le gusta por lo menos actualizarse o ver algo del día a día de lo que está pasando con nuestra economía, que tenemos que estar al tanto, porque ustedes son todos contadores, administradores, ¿verdad? Y obviamente un tema bastante importante que debemos de siempre estarlo trabajando, conocer, verlo. Ya ahora es de poco uso un periódico físico, ahora usted lo tiene
digital, lo tiene virtual, lo escucha. Entonces, dentro de esta asignatura se traen muchos temas a colación que nosotros vemos de lo que está pasando, de los préstamos, que se aprueban tantos millones para tal cosa, que ahora está el marbete, ¿verdad? Que es una recaudación que se está haciendo, que ahí viene marzo, hay una declaración que hay que hacer con las empresas, que hay que pagar un impuesto, que hay muchas empresas, ¿verdad?, que están gestionando con lo que pasó, que si hay una carga tributaria, los impuestos que se deben de subsanar. Son muchos casos que se van dando que le digo que son importantes. Así es que ustedes lo pueden traer, lo podemos debatir y eso nos va ayudando más. Eso nos sirve como ejemplo, que a veces esos ejemplos son hasta ancla. ¿De qué manera son ancla? A veces usted está, aunque, ¿verdad?, tocando el tema del examen, usted está en un punto, de la finanza, cuando la profe hablaba de la reforma, sí, la reforma fiscal, de cuando ella habló de la DGI. Señores, y ahí usted recuerda, usted ancló con ese ejemplo que tocamos, inmediatamente usted hace el punto, porque usted tuvo que esa ancla y de ese tema y se quedó mediante el ejemplo que nosotros tocamos de una noticia que hubo. Entonces son puntos muy importantes, así que los animo a que la próxima semana siempre nos vamos a mantener en contacto por el grupo de WhatsApp. Yo acostumbro cuando me tocan estos grupos así, si yo veo, por ejemplo, en el periódico digital algún artículo que va mucho de la mano con los temas que estamos trabajando, yo a veces le hago la captura y se lo mando para que ustedes luego entren y lo puedan ver. Por ejemplo, el año pasado yo trabajé con un grupo de finanzas, cuando estábamos, de presupuesto, cuando salió el presupuesto nacional. Y esa semana, eso fue, ya ustedes saben, una controversia con el presupuesto que estaba muy alto, que lo iban a revisar. Ustedes no recuerdan esa parte, que salió el presupuesto y que lo iban a revisar otra vez el Estado porque pidió qué sé yo cuántos millones prestados. Entonces, ese tema se trató, cuando hablamos del ingreso y el financiamiento, lo tratamos con el presupuesto de aquí, con esa semana de noticias que hubo. Entonces, vuelvo y le digo, les invito a que investiguen, es muy bueno, eso nos ayuda bastante. Entonces, no sé, me gustaría escucharlo a ustedes, algo que quieran decir. Profe, no, usted lo dijo todo, que lo mejor es, por ejemplo, los ejemplos que usted pone, que son ejemplos vivientes, o sea, lo estamos viviendo día a día. Cuando uno escuche eso por ahí en la noticia, donde sea, de una vez uno se va a acordar. O sea, que no son ejemplos de que no existen o que quizás se van a dar, sino que se están dando ahora. Así mismo es. Así es. Entonces, jóvenes, voy a entrar a la plataforma para ir a la tarea que tenemos en esta semana. Aquí está. Me imagino que me va a sacar la plataforma. Vamos a ver. Aquí tenemos la tarea número 1. La tarea número 1 es fácil. Creo que vi que hay algunas personas que la comenzaron a trabajar y ya hasta la enviaron. Sí, me sacó. Vamos a ver. Bien, aquí está. La tarea número 1, usted va a elaborar una línea de tiempo. En esa línea de tiempo debe de estar lo que es la evolución en cuanto a los fines de las finanzas públicas. Y también va a relacionar finanzas públicas con otras disciplinas, por ejemplo, con lo que es el comercio, la contabilidad, la administración, la gerencia, la contabilidad administrativa, la contabilidad impositiva, la contabilidad gerencial. Usted puede hacer una relación de esas disciplinas con lo que es finanzas públicas. Entrega hasta el lunes 18 de enero. La puse media cortita esa tarea para yo poder cubrir, ¿verdad? Ir a la par con la semana. ¿Alguna pregunta?
Pero, profe, en ese caso, en la línea de tiempo, lo que uno va a hacer es como, citar como los hechos más importantes o destacados de la evolución de las finanzas públicas. Exacto, lo pueden hacer como tipo esquema, lo van citando. Ustedes son bastante creativos para esa parte. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo bien? De las disciplinas solamente vamos a citarlas o vamos a hablar como un poquito de la relación que guardan con las finanzas públicas o solamente citarlas. No, la relación en cuanto a la finanza pública, esas disciplinas, ¿cómo se pueden relacionar con las finanzas públicas? ¿Algo más? En el libro está todo el tema. La línea de tiempo. Una primero. Vamos primero Paola y después Dominga. Dígame, Paola. Profe, en cuanto a la línea de tiempo, ¿va a hablar, por ejemplo, de la evolución de las finanzas públicas a nivel mundial o a nivel de República Dominicana? Bueno, podemos hacerlo de manera general, porque, ¿verdad? Hay que ver cómo fue avanzando según los años. Hay eventos que en años ocurrieron eventos importantes en algunos siglos que se pueden destinar, que se pueden agregar ahí en esa línea de tiempo. Pero, por ejemplo, no es que usted va a comenzar en el siglo 5, 10, sino tú vas a ir investigando los sucesos, cómo fue evolucionando para que puedan, ¿verdad?, tomarlo en consideración esa parte. Domingo, ¿usted no iba a decir algo? Sí, profe, lo que pasa es que yo estuve leyendo el libro muy interesante y que ahí está todo los temas, lo que pide la tarea. Exacto, sí, el libro, en recursos de aprendizaje está su libro de texto, pueden entrar, pueden buscarlo, se pueden apoyar de la biblioteca virtual que tiene la universidad, que hay un material bastante bueno, no solamente para esta asignatura, sino para las otras asignaturas. Hay muchísimos libros. La universidad ha trabajado bastante en esa biblioteca virtual para que ustedes puedan complementar la información que necesitan, puedan capacitarse mucho más. ¿Algo más? Bueno, de mi parte no. Bueno, de mi parte tampoco hay algo más que agregar. Entonces, está de más decirle que estoy a su orden, cualquier cosa. Si tienen alguna duda, escriban por el grupo, porque muchas veces tal vez la duda que usted tiene la tiene otra persona y por ahí podemos canalizarlo de una sola vez, ¿verdad? Porque a veces un poquito medio individual se hace un poquito incómodo porque son bastante participantes. O muchas veces hasta que yo pueda responderle a algún compañero que conoce la respuesta o sabe la información y hasta le puede decir de una vez. Bien, entonces nada, jóvenes, les deseo buenas noches, descansen, vayan a cenar y nos encontramos nuevamente el próximo viernes. Ok, gracias, igual, profe. Ok, bye. Gracias, profe. Bueno, gracias igual. Feliz noche a todos.